de Colombia en los Estados Unidos. Abro comillas, dice Francisco Santos, que le meten voltios a los muchachos, cierro comillas, dado que así caerían, los podrían cargar y llevárselos arrestados por interferir la vía pública. Un análisis respecto al comentario del ex vicepresidente es que, entonces la respuesta a esa pregunta, yo miro las respuestas correctas, es la letra B, las preguntas 69, y la competencia para mí es propositiva. Dinora mandó a decir que la respuesta es, bueno, ella no escribió la 69 en el formato porque yo no la tenía, entonces no sé si la hubiese contestado bien. Yo me imagino que sí, porque además esta respuesta se contestó en clase. Y cuando yo mandé la tarea ya se había contestado. Entonces yo no creo que ella hubiera mandado alguna letra distinta que la B. Entonces yo le considero respuesta correcta la B. Pero ella manda que la competencia es interpretativa y la incompetencia es propositiva. ¿Por qué es propositiva? Aclaro. Porque es un análisis respecto a un comentario, al comentario. Entonces, al responderlo, uno busca la postura que uno asumiría. Uno le pone un poco de opinión, un poco de alternativa creativa. ¿Ya? Y entonces, decir que hace uso acertado del marco legal para buscar soluciones sería ponerse de acuerdo con él en que hay que ponerle un arma, hay que ponerle voltios, hay que meterle corriente a un niño, hacerle pasar corriente, que sería como lo que llamamos nosotros, cuando uno le pasa corriente, eso tiene un nombre, ahora no me acuerdo, un nombre vulgar que usamos en la casa. Bueno, pero la opinión de él realmente es sesgada, porque está a favor del orden público a como de lugar y en contra de la protesta, porque es acabar con la protesta como sea. Y lo que está haciendo es estigmatizarla. La protesta hay que acabarla porque la protesta no es buena y la está criminalizando. La protesta hay que castigarla porque es un crimen. Porque meterle corriente a un estudiante para que caiga privado y tomarlo y cargarlo y llevarlo, como él dice, es castigarlo, es penalizarlo, es considerar que su protesta es un crimen. Entonces, criminalizarlo. Por eso es que es la B y además por eso es que al contestar uno asume una postura, la pregunta te pide asumir una postura, entonces por eso es propositiva la pregunta. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Un comentario? La misma Dinora tiene algo que decir sobre esa evaluación de la primera parte de la tarea. No, profesor, estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Entonces ahora veamos vamos a darle la palabra a Dinora, yo formulo la pregunta, Dinora me confirma si tiene alguna presentación en PowerPoint. Sí, profesor, ya se la mandé al correo, bueno, creo. Ah, tú me la mandaste al correo. Bueno, yo tengo no sé aquí, si le llegó. Sí, no, yo tengo aquí, no, tengo la de María Barraza y la de Chelsea Verdugo. Déjame ver el correo, no te preocupes, yo miro enseguida. Si la mandaste ahora, por eso no la tengo en la carpeta que grabé las que recibí. ¿Será que la grabé en una carpeta que no? Profesor, si quiere se la vuelvo a mandar ahora. Ah. Si quiere se la vuelvo a mandar ahora. Sí, yo la tengo acá la mano. O para que le parezca más fácil, porque no busca el nombre lo borré directamente. Tú la puedes presentar tú y ganamos tiempo. También yo dejo de presentar pantalla completa y tú la presentas. ¿Te parece? Es que, profesor, ahora mismo no tengo computador, estoy en el celular. Bueno, no te preocupes. Entonces, vamos a ver, yo busco el correo viejo, los correos eliminados, y ahí debe estar, rapidito. ¿La mandaste qué día? Profesor, yo la mandé el viernes, no, pero no sé si le llegó. Bueno, déjame ver el viernes, el 20. 20.
Profesor, pero para que sea más fácil, ya sean eliminados o en correos recibidos, puede escribir el nombre de Dinora arriba para... Profesor, mi compañera me mandó la presentación, si quiere yo presento. Bueno, me hace el favor. Vamos a hacer las dos cosas. Yo voy buscando aquí y usted trate de presentarla a ver. Aquí está Dinora. Estoy en clase en el momento, no puedo atender la llamada. Después de 11:20 termino clase. Por favor, me llames ahora. Sí, le agradezco. No, ese correo no lo tengo. Entonces, hágame el favor, preséntela usted. Yo dejo de presentar mi pantalla. Voy. Voy formulando la pregunta. Dinora nos va a explicar lo siguiente. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen los agentes del Estado en cuanto al uso de la fuerza y las armas? Ahí dice, y las armas para salvaguardar el orden público en las marchas o manifestaciones populares. Es en las marchas de protesta, en la palabra falta ahí, de protesta o manifestaciones populares. Adelante, Dinora. Espero que por esos errorcitos que tenía la pregunta, que son errores míos, de todas maneras Dinora haya asumido la pregunta bien. Bueno, profesor. Buenos días. A mí me... Perdón, un momentico, Dinora, un momentico. No hemos nombrado el monitor de tiempo. En la clase anterior creo que nos colaboró Kenneth Martínez. Profe, lo estaba haciendo. ¿Alguien podría hoy colaborarnos? Después me pasa la cuenta y yo le pago su salario por trabajar como monitor de tiempo. Es tener un reloj, computador, celular o cronómetro, o el cronómetro en alguna de esas tres cosas, y medir los 4 minutos. Profe, ya yo lo estaba haciendo. Bueno, listo. Entonces, apenas comience a explicar, empiezas de nuevo. Dinora, le mides 3 minutos, le avisas, interrumpes, habilitas tu micrófono, interrumpes diciendo te queda 1 minuto y le dejas el minuto, y cuando completa el 4 minutos le dices otra vez, interrumpes diciendo tiempo cumplido, siempre fuerte para que alcance a escuchar ella. Bueno, ahora sí, gracias, Carlos. Adelante, Dinora, puedes comenzar. Buenos días. Hoy voy a resolver la pregunta problema relacionada a la pregunta 69 del cuadernillo. María Gabriela, ¿puedes pasar, por favor? La pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades que tienen los agentes del Estado en cuanto al uso de la fuerza y armas para salvaguardar el orden público en las marchas o manifestaciones populares? Pasen la siguiente, por favor. Bueno, para hablar de este tema, a mí me gustaría primero dar la definición de disturbio según el reglamento de la Policía Nacional, porque a partir de estos es una de las principales razones por las que se toman medidas extremas en el caso de que haya aglomeraciones públicas. El disturbio es definido como un conflicto, por lo general en espacio público o sitio abierto al público, donde se va alterada la seguridad y convivencia por medio de la violencia. Por lo común, se origina durante una aglomeración de público. Ahora, cuando hablamos del uso de la fuerza y de las armas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, se ven determinados pues ciertos criterios que podemos encontrar en la Oficina de Alto Mando de las Naciones Unidas, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el mismo reglamento de estos agentes. En el fragmento que pueden ver en la diapositiva se ve claramente que, abro comillas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Cierro comillas. Esta información la podemos encontrar en la Oficina de Alto Mando de las Naciones Unidas en materia pues, de derechos humanos. Pase la diapositiva, por favor. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció unos principios que deben tener en cuenta
pues los agentes encargados de hacer cumplir la ley, un momento, encargados de hacer cumplir la ley. El primero es el principio de proporcionalidad, en donde se resume básicamente que los agentes deben tener una diferenciación de los delitos que se pueden cometer en estas aglomeraciones para responder de manera proporcionada. El segundo es el principio de absoluta necesidad, en el que se establece básicamente que el uso de la violencia debe ser la última medida tomada y solo en caso en que esté en evidente peligro pues la vida de una persona. Y el tercero es el principio de la legalidad, que se puede resumir en que pues el sistema de seguridad que Un se minuto. encarga de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en estas situaciones de marchas o manifestaciones debe tener un operativo con un objetivo específico y que afecte la menor cantidad de vidas que puedan presentarse. Y también, de acuerdo con el manual de la Policía Nacional, las armas menos letales deben ser usadas por policías entrenados y capacitados en el manejo de estas armas. Y el grupo del SMAT hace énfasis en que debe considerarse como última opción para el restablecimiento de las condiciones de violencia y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en estos casos. Ya, profesor. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Dinora. Muy bien, buen trabajo, excelente la investigación, la presentación, la sustentación también. Un detallito de forma que no es de evaluación porque las diapositivas son algo espontáneo de ustedes. Yo no lo exigí y por lo mismo ni lo reglamenté ni lo instruí. Pero voy a hacerles una sugerencia que sí la establezco cuando pido que hagan diapositivas y establezco parámetros de evaluación de que estén bien hechas esas diapositivas. Son unas recomendaciones de expertos en TICs, expertos en pedagogía, en utilización didáctica y pedagógica de las TICs. En este caso, considerando entre las TICs como un recurso audiovisual el uso del video BIM y el uso del PowerPoint para hacer presentaciones. Y es que en la presencialidad, y yo lo he constatado ahora con la virtualidad, parece que coinciden estos parámetros. Hay unos parámetros de tamaño de letra para hacer las diapositivas. ¿Por qué? Porque en los salones presenciales, que suelen ser de 8 metros de largo la mayoría, los video BIM normalmente proyectan una pantalla, colocado el video BIM a 3 metros y medio del tablero, un video BIM común y corriente a 3 metros y medio del tablero, proyectan una pantalla más o menos de 1,40 de ancho por 1,20 de alto. De tal manera que esa distancia en el PowerPoint hay 5 tipos de letra que permiten medir convencionalmente el tamaño en que sale la letra para la visibilidad del público. Un público en un salón de clase de 8 metros está normalmente de 3 metros o más hacia el tablero. Entonces uno mide el extremo, la visibilidad posible de una persona sin miopía o con gafas a 8 metros del tablero. ¿Cuándo tiene esa persona posibilidades de leer lo que se proyecta en el video BIM? Cuando la letra proyectada tiene de alto 2,5 centímetros o 3 centímetros. ¿Cómo se hace para que salga la letra de 2,5 o 3 centímetros de alto cada letra? Se recurre a 5 tipos de letras que son las convencionales, que son Tiny Roman, Tahoma, Arial, Verdana o Book Antigua. Esas son las 5 que proyectadas a 3,5 metros salen de 3 metros si se usa número 18 o más en el número de la letra, del tamaño de letra al elaborar la diapositiva. Entonces la recomendación es esa, que cada vez que hagan diapositivas, ustedes saben que en diapositivas los textos deben ser cortos, porque los textos son un apoyo para el público y para el conferencista, no son una lectura constante. Por lo tanto, deben ser legibles y cortos. Entonces lo legible es que sean de 18, número 18 tamaño o más, siempre. No hagan letra 16, 15, 12, 10, porque salen ilegibles para la persona que está en la última fila del salón. Yo he comprobado ahora que con esos parámetros en el portátil, porque en el portátil uno no puede tanto ampliar en Google Meet ni en Zoom, ampliar la visibilidad de las letras. En el portátil también para uno, como espectador virtual, es cómodo de leer la letra de ese tamaño, de 18 para arriba. Pues no hagan letras de 14 o de 12.
La otra recomendación es que siempre a esos textos es mejor ponerles negrilla, porque se hacen más legibles. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Usar esos tipos, y bueno, Dinora usó Tiny Roman, que está entre las 5 letras, está perfecto, pero creo que usó un tamaño 16 o 14. Entonces no era tan cómodo para leer para el público. Pero es una recomendación al margen que no tiene que ver con el desempeño de ella, porque las diapositivas eran espontáneas. Otro comentario ya es sobre la temática, que muy bien la explicó Dinora. Yo creo que esa pregunta, elaborada en 2019, porque esas declaraciones del presidente, del vicepresidente y embajador de Colombia en Estados Unidos, en ese momento era embajador, fueron en el 2017-2018, de Francisco Santos, a raíz de las marchas que se hicieron en noviembre, octubre del 2018, del movimiento estudiantil, porque fueron marchas que llevaron a disturbios. Miren que él las hizo en el 2018. CEINFES la coloca en el cuestionario en el 2019. Y miren la vigencia que adquiere esa temática en las marchas del 2021. Cuando las marchas y los paros, el paro y todas las manifestaciones y protestas del 28 de abril en adelante del 2021, algunas llevan a disturbios y llevan a confrontaciones con la fuerza pública. Tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que recibió denuncias de violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en las protestas, vino a una visita que incluso el gobierno de Iván Duque con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez inicialmente rechazaron esa visita, luego la aplazaron hasta que la aceptaron. La visita se hizo en pleno desarrollo del paro nacional y luego vino un informe. Y en el informe se corrobora la preocupación expresada en la pregunta y expresada en la investigación que hace Dinora, para que vean ustedes la vigencia que tiene esa temática. Y en las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que visitó las protestas, dice que el gobierno nacional tiene que revisar la legislación sobre el uso de la fuerza, sobre todo en la capacitación y en la estructura de la dinámica y trabajo de orden público de las fuerzas militares en Colombia, de las fuerzas del orden. Eso incluso ofendió al gobierno y dijo que esa recomendación no la iba a tener en cuenta. Pero ahí está una de las, y Dinora también lo insinuó en su explicación, en la concepción que tienen los policías, tanto desde la formación de sus agentes y miembros del ESMAD, hasta en los reglamentos del ESMAD, la concepción que tienen de utilizar la fuerza para mantener el orden público. No los capacitan en función de defensores de los derechos humanos, sino en función de contenedores de la manifestación popular, como forma de mantener el orden público. Entonces, eso genera un conflicto y seguramente uno espera que no sea necesario. Cuando haya más protestas, va a haber otra vez represión, va a estar otra vez el ESMAD, puede haber otra vez violaciones de los derechos humanos. Y miren que eso ha traído hasta víctimas, para que vean lo delicado e importante que es esa temática. Bueno, preguntas sobre esa temática. ¿Sí está claro todo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos con, ahora voy a proyectar pantalla con toda la pantalla para que vean el orden. En este caso, la pregunta, la persona que envió de quinto el correo fue, creo que fue Daniela, entonces ese nos lo saltamos porque Daniela no está. Sí, Daniela Vargas. Entonces fue la número 6, que fue Sebastián Herrera. Fue Sebastián Herrera. ¿Está conectado Sebastián? ¿Está conectado Sebastián Herrera? No, señor. Bueno, entonces vamos con el número 7 en orden de correos. Fue María Gabriela Barraza. ¿Está conectada María Gabriela? Sí. Bueno, María Gabriela le correspondió la pregunta 81. La pregunta 81, voy a leerla, dice:
El mambeo o masticación de coca es una práctica de algunas comunidades indígenas en Sudamérica. Esta práctica fue prohibida a través de la Convención Unida de Estupefacientes en 1961. La justificación que se invocó para esta prohibición fue un estudio realizado en 1950 por la Comisión de Estudios de Hoja de Coca de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que concluyó que la masticación de coca era dañina y debía ser erradicada. ¿En cuál opción se contradice esta postura sobre la prohibición? Esa pregunta, en mi hoja de respuestas correctas, en la 81, yo la tengo como la letra D y la clasifiqué como propositiva en la competencia. Sebastián, ¿verdad? Es Sebastián, ¿verdad? No, María Gabriela. Gabriela. María Gabriela la contestó efectivamente con la letra D, pero la clasificó como interpretativa. Veamos por qué yo digo que es propositiva. ¿En cuál opción se contradice esta postura sobre la prohibición? Porque es que se analiza una postura y hay que encontrar la contradicción en la que entra la postura. Es una postura conservadora, una postura de derecha restrictiva, una postura prohibitiva, que en términos de médicos, de salud, para ellos es un estupefaciente la coca y por eso masticarla es malo. Entonces va contra las posturas de la cultura. De todas maneras, esta manera de explicarlo me está haciendo caer en cuenta que de pronto el equivocado soy yo al clasificarla como propositiva, porque buscar la contradicción sí puede ser una competencia interpretativa. La respuesta que pusimos tanto María Gabriela y yo dice, uno encuentra la contradicción. Existen usos de la coca que se constituyen en prácticas culturales y que no pueden ser reducidas a una legislación prohibitiva. Y no tiene en cuenta el componente integral de la práctica. La práctica no es, en este caso, por estupefacientes, sino por una costumbre, una tradición. Bueno, entonces yo voy a cambiar. Creo que yo estoy equivocado en la clasificación. No es propositiva porque no es de opinión, sino de interpretarla, buscar la contradicción, que es una competencia interpretativa. Bueno, entonces me toca corregir acá la tarea de María Barraza cambiándole el color. Pero eso no es lo único. Me toca también abrir la rúbrica, porque ya yo en la rúbrica le coloqué en la identificación de la competencia, le coloqué a María Gabriela 50 y el 100. Bueno, lo vamos a colocar aquí, que ya va a exponer. Bueno, entonces voy a formular la pregunta y voy a presentar la diapositiva que envió María Gabriela. Que ojo, no envió diapositivas, envió en PDF. Para mí eso no son diapositivas, se llaman diapositivas en PowerPoint y todo es mejor cuando uno quiere proyectar, es mucho mejor el uso para proyectar del programa PowerPoint. No se inventen diapositivas en PDF, eso es elegante para hacer envíos, para enviarlo, para que lo reciban en otro país o lo suban en una página web, pero para evaluar, para exponer, lo pedagógico es el PowerPoint. Bueno, entonces ahora voy a dejar de presentar la pantalla completa y voy a presentar pantalla única. Y voy a la presentación de María Gabriela. Formulo la pregunta para que comience a hablar María Gabriela. La pregunta 81 dice, ¿cuáles son los principales argumentos de quienes proponen la legalización regulada del consumo de drogas ilícitas como una política contra el narcotráfico? Adelante, María Gabriela. Bueno, ya con la pregunta planteada, yo hice unos puntos principales sobre lo que dicen las personas
que se basan en estos argumentos para legalizar un consumo regulado de las drogas ilícitas. Perdón, María Gabriela, recuerda que en lo posible es importante que coloques la cámara, porque yo estoy evaluando tu exposición, entonces me es más fácil evaluarla si te veo mientras hablas. Voy. Profesor, esos 3 segundos que usted intervino, ¿se lo estoy a María Gabriela? Debe descontarlos. Ok. Adelante. Bueno, ahora sí. De las primeras cosas es que si vemos en el contexto colombiano, ya hemos visto que se han hecho muchas batallas contra la droga y hay que dejar de creer que la prohibición es la única forma en la que podemos hacer que todo lo que incide la droga vaya a bajar. Profesor, ¿puede bajar, por favor, el PDF? Profesor. Bueno. En la regularización lo que nos propone es que en vez de enfocarnos más que todo en un consumidor y darle la culpa a él, lo que podríamos hacer en vez de esto es buscar reducir los daños causados con las drogas y enfocarnos en no más muertes, en una salud pública y todo esto, porque muchas veces se estigmatiza a la persona que consume como que es alguien que no tiene nada para su vida, una persona que verdaderamente solo vive del consumo. Y hay muchas personas que no son así, o sea, no representan ese estereotipo que se tiene de la persona que consume. Entonces, una de las principales preguntas que hacen quienes están en contra de esta legalización regulada es que si se legaliza, ya yo voy a encontrar la droga en todos lados, mis hijos van a estar expuestos, por ejemplo. Entonces sería como con el alcohol, que siempre tiene ciertas restricciones y que obviamente a la persona se le da la información, como el eslogan de las cervezas, sí, todos los conocemos, ahora mismo no me acuerdo, pero que dicen los efectos secundarios, las restricciones que puede, o sea, uno no puede manejar si está bajo los efectos del alcohol. Y otra cosa es la política de no más muertes, porque muchas veces sabemos que las drogas tienen muertes, pero la mayoría de las veces no son solo por la drogadicción, no son solo por un consumo masivo, sino que es más que todo porque en el mundo de las drogas hay muchas personas se relacionan con ese mundo, ya sea las personas que hacen el microtráfico y todo esto, entonces las muertes se hacen más que todo de una manera violenta y es por eso que el índice en Colombia de las muertes que tienen que ver por droga, no exactamente por el consumo, sino por este microtráfico, está en el 25%. Profesor, ¿puede bajar? Ahí. Entonces, o sea, como ya dije, hay que dejar de perseguir a los menos peligrosos, porque bueno, nosotros vemos al campesino, que es el que cultiva la droga, este obviamente no es el que está en la cabecera, sino la persona que le manda y que le da el sustento para poder hacer esto, porque el negocio de la droga es un negocio que da mucha plata, entonces muchas personas creen que no, yo capturé a no sé quiéncito, pero obviamente no han capturado a la cabecilla y muchas veces las personas se meten en el mundo del negocio de las drogas precisamente porque no hay más opciones. Obviamente una de las maneras para regular la droga es por el medio ambiente y la salud pública, porque muchas veces a los adictos, a las personas que sufren de la drogadicción, no se les puede dar no se les puede extender un poco para la salud que necesitan, por la razón de que le dicen como si consumes, ¿para qué vienes a esto? No hay un espacio para que la persona que consuma pueda salir de esto y no se extiende una ayuda, y es por eso que las personas que apoyan la regularización de las drogas dicen que este es un problema de salud pública. Y como ya vimos, el gobierno acá colombiano se ha esmerado en el glifosato y sabemos todas las causas malas que tiene para nuestra salud, como el cáncer de piel, enfermedades respiratorias. Entonces es por esto que las personas que piden una regularización y la legalización mediante la regularización de las drogas también tiene que ver con medio ambiente, salud pública. Y lo último es de Tiempo cumplido. Termina esa idea, María Clara, termínala, no hay problema. María Gabriela, bueno. De la información es que si se legaliza, a una persona le van a decir, tú lo que te vas a meter es esto y esto y esto, y esto es lo que, o sea, al momento de la persona saber qué es lo que va a ingerir, qué es lo que va a ingresar a su cuerpo, la persona obviamente va a tratar de pensarlo 2 veces y que se brinden espacios
espacios que estén hechos precisamente para el consumo y no que una persona tenga que ir a un barrio, a un lugar peligroso para consumir droga, que es por eso que que hay una incidencia en muerte. Bueno, listo, muy bien. Suficiente, gracias María Gabriela, disculpa. Muy bien, buen trabajo, excelente. La investigación, la sustentación, las diapositivas, la explicación muy clara. Solo un comentario de reafirmación de la importancia que tiene. Bueno, quienes estamos de acuerdo con que la legalización sería una manera de luchar contra el narcotráfico, de paso se lucha contra el narcoconsumo y contra todos los efectos negativos que esto tiene, que creo que en el fondo fue donde hizo énfasis María Gabriela, ¿verdad? Que la legalización permitiría enfrentar más el problema del narcoconsumo, bueno, y de la drogadicción como flagelo social. Gracias, María Gabriela, muy buen trabajo. Vamos vamos otra vez a proyectar pantalla completa, toda la pantalla para anunciar el siguiente expositor. Entonces, miramos primero la tarea y sería, entonces ya expuso María Gabriela, la 7, expuso Dinora, la número 4. El 5, Vargas, vamos a poner un colorcito que me indique que quedó aplazado, color amarillo. Y el 6 también quedó aplazado, que es Sebastián. Entonces, el 8, Juan Sebastián Castro está conectado. Profe, él me comentó que tenía problemas con la luz. Bueno, entonces Exacto. Queda aplazado Juan Sebastián. Entonces, el número 9 en orden de correos fue... Ay, me lo solté, o no existe. Sí, aquí está. Juan Sebastián Mendoza. ¿Está conectado Juan Sebastián? No, señor. También lo aplazamos. Hoy es el día de los aplazados. El número 10 sería Ashley Rodríguez. Ashley. Sí, profe. Bueno, Ashley sí está conectada. Entonces vamos a leer la pregunta. A Ashley le correspondió la pregunta 71. La pregunta 71 dice: esta ya la analizamos en clase. Con la candidatura a la presidencia de Laureano Gómez y la necesidad de su partido de mantenerse en el poder, se precipitó una etapa de la violencia más abiertamente sanguinaria en el país. Así, León María Lozano, denominado el Cóndor, se fortaleció como pájaro profesional urbano, es decir, un sicario político. Eso está en un artículo de la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes. En el marco del periodo de la violencia, a estos actores se les puede ubicar como. Nosotros tenemos, y en la clase lo explicamos, como respuesta correcta a la 71, la letra A. 71, sí, la letra A. Que dice, se les puede ubicar como defensores de las ideas del Partido Conservador. Y la clasificamos como una pregunta interpretativa. Juan Sebastián Mendoza, ¿verdad? Juan Sebastián, no. Esa pregunta le correspondió a... Ay, ahora me embolaté yo. Ashley. Entonces, yo la tarea de Ashley no la he abierto. Voy a cerrar la de Daniela, que no expuso, la de Sebastián, que no estaba, la de María Gabriela, que ya puso. Tampoco aquella persona que haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas, sí, tampoco pues aquellas personas que tengan un vínculo de matrimonio o vínculo sanguíneo con algún funcionario que dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección hayan desempeñado un cargo civil o político. Sí, tampoco podrá ejercer su función como gobernador aquella persona que dentro de los 12 meses anteriores a su elección hayan desempeñado un cargo como funcionario público.
¿sí? Esas son pues las inhabilidades concernientes a las del gobernador y pues en pues en lo que corresponde a las inhabilidades del alcalde se podría decir que son casi las mismas, siendo pues que a diferencia del gobernador, el alcalde no podrá ser designado como alcalde y dentro de los 12 meses anteriores a su elección ha desempeñado un cargo como contralor o personero del municipio respectivo, ¿sí? Esas son pues las inhabilidades, ¿sí? Y ahora voy a hablar sobre las incompatibilidades. Entonces, estas se encuentran establecidas en el artículo 38 de la ley 617 del año 2000 y establecen que ambos funcionarios no podrán intervenir en nombre propio en asuntos, exceptuando aquellos asuntos en los cuales estén ejerciendo su función buscando el interés del municipio, ¿sí? Tampoco pues podrán celebrar en interés particular contratos, algunos con entidades públicas o privadas que manejen recursos provenientes del municipio al que corresponden, ¿sí? Tampoco pues podrán desempeñar dos cargos simultáneos y eso implica que no se podrán postular a cargos que tengan que ver con elección popular durante el periodo al cual fueron asignados. Y eso es todo. Muy bien. Gracias, Saray. Una preguntita. Normalmente no les he hecho preguntas, pero no es porque no se pueda. Al contrario, siempre debo hacer preguntas, pero las presentaciones han sido tan buenas, tan completas, que no he visto necesidad de hacer preguntas. Eso no indica que ahora le voy a hacer preguntas a Saray porque no esté bien su presentación. Muy bien, excelente. Investigó todo y lo explicó muy bien. Simplemente que nos ayudaría a todos si ella, a partir de lo que investigó, nos precisa su interpretación a este detalle. Entonces, para ti, ¿cuál es la diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad, Saray? Para mí, inhabilidades, como ya lo dije, es cuando se le imposibilita a alguien a que desempeñe ese cargo público. E incompatibilidades, pienso que es más como aquellas cosas a las cuales no pueden hacer durante el cargo al cual están desempeñando. Correcto, muy bien. Sí, la inhabilidad es aquellas circunstancias que le impiden aspirar, que no puede desarrollar o realizar un tiempo determinado antes de aspirar y ser electo al cargo o ser nombrado en el cargo. Porque hay cargos por elección, hay otros por designación, por nombramiento, por concurso, etc. Y las incompatibilidades es lo que no puede hacer mientras ejerce el cargo. Uno es antes y otro es mientras. Muy bien. Un comentario sobre la presentación, pero para todos, pero también no es de mucha importancia, pero es importante que lo utilicen como experiencia. Cuando vayan a hablar en público, en cualquier contexto, no es bueno comenzar diciendo que a mí me tocó. A mí me tocó. Es probable que se piense así porque hay temas, preguntas, puntos de exposición que el profesor los asigna, ¿verdad? Entonces al estudiante le tocaron, los asigna por sorteo, el estudiante lo escogió y él después se lo aprobó, entonces lo asigna. Entonces sí es verdad que le tocó, pero comenzar diciendo me tocó es decir estoy obligado a, y eso daña el ambiente de quien te va a escuchar y daña la credibilidad de lo que vas a decir, porque no lo vas a decir con la pasión que se requiere para que te entiendan, sino que lo vas a decir por la obligación, por lo grande, donde el exponente central, etcétera, invitado, comience diciendo, a mí me toca hablarles de, incluso en todos los ejercicios de interacción profesional, un médico que te dice, bueno, dígame qué tiene porque a mí me toca tratar de curarlo. Entonces usted dice, este médico, en el fondo usted se siente que lo está atendiendo porque lo obliga. A usted le da miedo que lo atienda ese médico obligado. Un abogado que va a usted a defenderlo y dice, que a mí me toca defenderte. No. Ese término suena autoritario, suena obligatorio, suena poco cordial, suena nada agradable, etcétera. Entonces siempre eviten decir eso. Si quieren decir refiriéndose a que es una temática que les corresponde, pueden decir yo les voy a hablar de, yo realicé mi investigación sobre, la temática que quiero explicarles es, la pregunta que voy a responder es, comiencen por ahí si quieren comenzar así refiriéndose a la temática. No me tocó. Bueno. Muchas gracias, Saray. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Vamos con
Vamos con la siguiente temática. Entonces ya Saray, que era la 14. La número 15 en el orden de los correos sería la de Chelsea Verdugo. Ella también está excusada. Profesor, una pregunta. Sí. Profesor, teniendo en cuenta que una de las cosas que mencionó mi compañera Saray en su exposición era que no podrían aspirar a aquellos que anteriormente hubiesen tenido previamente han tenido una pena privativa de la libertad. ¿Por qué se establece eso? ¿No se podría creer un poco como en la reinserción de dicha persona? No, lo que pasa es que ahí hay dos atenuantes. Uno es la pérdida de derechos políticos. Cuando una persona está detenida, condenada, pierde los derechos políticos. Les voy a poner un ejemplo. En las cárceles colocan puestos de votación. Hay sindicados, procesados y condenados. Cuando la persona está sindicada, es decir, la detuvieron porque alguien lo acusó. Entonces, mientras investigan, para luego procesarlo. Entonces, ahí no ha perdido sus derechos políticos. Entonces, esa persona puede votar. Entonces, por eso se colocan puestos de votación para que los detenidos que están apenas como sindicados o procesados puedan votar. Pero hay unos que están detenidos condenados, o sea, ya pasó el juicio y les dieron una condena, es decir, un número de años o meses en la cárcel. Entonces ya, y eso sí implica pérdida de los derechos políticos. Entonces, una pérdida de los derechos políticos pierde el derecho a votar. Otra es que pierde el derecho a ejercer cargos. Entonces, esa pérdida de los derechos políticos tiene un impacto, es decir, él sigue sin derechos políticos unos meses más después de haberse cumplido la pena, sobre todo porque normalmente sale de la cárcel mucho antes de la primera condena porque se gana descuentos por buen comportamiento, etcétera. Entonces él todavía en el fondo es un condenado, entonces tiene la pérdida de sus derechos políticos y no puede ejercer cargo. Lo otro es porque si estuvo condenado un año antes, durante ese año antes, en ese momento como condenado se considera una persona que puede tener contactos o relaciones con el mundo del delito. Entonces esos contactos o relaciones con el mundo del delito puede aprovechar, ingresa a un cargo público con donde tiene poder, porque ingresó enseguida. Entonces por eso se espera que pase un año, él esté detenido de haber salido de la cárcel, pase un año libre para poder aspirar a un cargo. Entonces, entre los cargos de mucha importancia de manejo de poder, de manejo de presupuesto, se establece como inhabilidad el haber estado detenido durante el año anterior al comienzo de ejercicio del cargo. Es lo que yo siempre he interpretado de esa inhabilidad. ¿Sí me explico? Sí, señor. Bueno, ¿qué otra pregunta? A ver. Profesor, Bueno, vamos con el caso de la senadora Pilar Córdoba, ya la Corte, el Consejo, creo que fue el Consejo de Estado, creo que le restableció sus derechos políticos. Entonces ella, bajo esa sentencia, ¿puede aspirar inmediatamente o tiene que...? Sí, lo que pasa es que el caso de ella no es de cárcel y no es de derechos penales, sino no es de delitos penales, ni siquiera de delitos políticos. El cargo de ella fue de procuraduría, fue una suspensión de ejercer cargos públicos. No fue penal, ni fue emitido por un juez, ni por un fiscal, sino por un procurador. Por lo tanto, es un caso eminentemente disciplinario, no es eminentemente penal, no es punitivo. O sea, lo que ella cometió no fue un delito, sino que supuestamente violó las incompatibilidades como senadora al tener supuestamente relaciones con la FARC. Cuando eso se determinó que no, se determina que la suspensión fue injusta, entonces se levanta la sanción de suspensión. Como la suspensión era 15 años o 18, que es la muerte política sin ejercer cargos públicos, al ser levantada la sanción, porque el Consejo de Estado considera que el procurador se excedió, entonces ella ya no es acreedora, digámoslo así, de esa sanción. Entonces se le devuelven todos sus derechos. Ya no está corriendo el periodo de los 15 años de muerte política y entonces ella en cualquier momento puede aspirar a un cargo público. En este caso podría, como hay elecciones a Senado en el 2022, podría inscribirse en alguna lista, etcétera. Sí puede, fácilmente. Ya es un problema de decisión personal, ¿no? Y de los partidos, de si la lanzan o si ella se lanza. Bueno, ¿qué otra pregunta?
Bueno, muchas gracias. Vamos con el número 16, perdón, 16 en los correos fue Carlos Vargas, el monitor de tiempo. Alguien tiene que reemplazar a Carlos en la monitoría de tiempo durante su intervención. ¿Quién lo hace? A ver. Yo puedo ser. Bueno, tú eres María Barras. María Gabriela. Bueno, listo. María Gabriela Barraza reemplaza a Carlos como monitor de tiempo. Entonces vamos a leer, a Carlos le correspondió la pregunta 75. La pregunta 75 dice: el Ministerio de Transporte ha decidido construir una carretera que comunica dos municipios. Cuando la construcción ha avanzado, dos comunidades indígenas de la región protestan ante el gobierno porque parte de la carretera se está construyendo dentro de sus resguardos. El gobierno ordena al ministerio seguir con la construcción, ya que según el primero, está por encima del bien general que el beneficio a un grupo reducido de personas. Con esta decisión, el gobierno nosotros respondimos a la pregunta 75, la letra C, y creemos que es propositiva. Carlos, vamos a abrir la tarea de Carlos, respondió la C, pero él colocó que es argumentativa. Yo creo que es propositiva. Ahorita discutimos eso. Vamos a... Carlos, ¿tú tienes presentación en PowerPoint? Sí, señor, mi compañera María Gabriela me va a hacer el favor de presentarla. Voy a dejar de presentar pantalla completa y María Gabriela. Bueno, entonces formulo la pregunta para que comience Carlos su exposición. La pregunta dice: ¿cómo se argumenta que las normas constitucionales que favorecen a los grupos étnicos minoritarios son incluyentes, pero al mismo tiempo son respetuosas de las tradiciones culturales? Adelante, Carlos. Bueno, buenos días. Primero que todo, en el día de hoy les vengo a hablar, yo en esta temática, yo le asigné el nombre de normas constitucionales inclusivas, con un énfasis hacia los grupos minoritarios del país. Por favor, María Gabriela, adelante. Bueno, aquí tenemos la pregunta: ¿cómo se argumenta que las normas constitucionales que favorecen a los grupos étnicos minoritarios son incluyentes, pero al mismo tiempo son respetuosas de las tradiciones culturales? Por favor, María Gabriela. Yo dentro de esta pregunta identifiqué tres palabras claves, que serían norma constitucional, grupo étnico minoritario y tradición cultural. La norma constitucional son especialmente aquellas reglas o mandatos de carácter esencial instauradas especialmente por el Poder Constituyente y capacidad suprema. Ahora vamos al grupo étnico minoritario. Cuando hablamos de grupo étnico minoritario, hacemos referencia a un sector de la sociedad que se distingue por su lengua, dialecto, raza, religión, cultura u origen histórico. En este caso son un porcentaje mínimo de la sociedad, como el caso de Colombia, que es un país muy diverso en todos los aspectos en el campo cultural. El campo cultural no es la excepción. Por eso se habla de que Colombia es un país cultural diverso. En el caso de Colombia tenemos una distribución racial del 90% son personas blancas, entre comillas, y el 10% restante son grupos minoritarios. Por favor, María, adelante. Bueno, y tradición cultural son todas aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad conserva valiosa y de ellas mantiene ser aprendida por nuevas generaciones como parte indispensable de su legado cultural. La Constitución de 1991 sentó un precedente para las minorías étnicas, dado que aquí explícitamente en el artículo 7, 8 y 10 de la Constitución se reconoce y por así decirlo, se le da una obligación al Estado de proteger y de reconocer y de salvaguardar los derechos de estas culturas. Por favor, María. El artículo 7, que sería: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Aquí, como hemos mencionado anteriormente, se contempla y se ¿sí? ¿Qué? Un minuto. Un minuto, gracias. Y es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la nación y naturales de la nación. Ese también es otro artículo importante para este.
Y también el 10, donde se hace referencia a las lenguas del país, donde también se reconocen las lenguas de estas culturas. Ahora respondiendo a la pregunta, ¿por qué son incluyentes? ¿Por qué son incluyentes? Porque el Estado reconoce todas esas tradiciones culturales, además las respeta, y el Estado debe salvaguardar a todas las personas, sin importar que sean nacionales de su país, tiene salvaguardar y proteger todos los derechos de estas personas. Y al momento de formular las leyes, tiene que también tener en cuenta sus tradiciones culturales y preceptos fundamentales de dicha cultura para que no sean normas arbitrarias. Por ejemplo, cuando los indígenas no tienen... Dame 10 segundos más. No los quieren atender en una entidad de salud y se les exige la cédula, no se les puede exigir, dado que dentro de sus comunidades ellos tienen un registro, por así decirlo, único, y el no garantizarles el derecho a la salud es previamente un acto muy grave por lo de la cédula. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Gracias. Muy bien, Profesor, Carlos, está muteado. Gracias. Muy bien, Carlos. Buen trabajo. Bien, la investigación bien ordenadita. Primero los conceptos, las palabras claves, luego la explicación, luego el análisis de la pregunta. Yo tengo varias preguntas y comentarios sobre esa temática, pero ya son las 11:19 y hoy sí tengo que cortar 11:20 porque tengo un almuerzo de trabajo presencial con el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas en la universidad. Yo tengo que trasladarme allá y estar puntual antes de 12. Entonces, por eso voy a cortar enseguida. Me recuerdan que para el viernes, queda pendiente hacer los comentarios y preguntas de esta temática, de la pregunta que le correspondió a Carlos, o sea, la pregunta 75, y las que faltan, ¿no? Entonces, les agradezco, revisen unos correos que les mandé, donde están la lista de temas de los videos de clases para que los que quieran ver las clases específicamente unos temas que les interesen, yo les mando el video. Pueden organizarse y pedir en bloques, ¿no? Los que quieren tal video en un grupo, yo les mando a esos correos. Y les mandé los resultados de la tarea 7 para que revisen también cómo les fue. Esa tarea 7 hace falta sacar un rato de clase para comentar algunos trabajos muy puntuales, porque son temáticas sobre las instituciones del Estado que es bueno repasarlas a través de las preguntas que ustedes mismos formularon en esa tarea. Yo voy a analizar el cronograma. Recuérdenme la fecha del examen, ¿cuál es? 4 de septiembre, profe. 4 de septiembre. Entonces, yo voy a analizar ese cronograma para ver si me da tiempo de una tarea más y un cuestionario más. Yo creo que no. Todavía faltaría la clase del 28, la clase del 31 y la clase del 4. Es probable que nos demoremos todas esas clases en estas pequeñas exposiciones. Esperemos que no. Yo de todas maneras creo que sí voy a mandar el cuestionario y la tarea. Y ustedes pueden hacerla como repaso para el examen y ya nosotros la revisamos y la analizamos en clase después del examen o un día antes del examen. O sea, ahí miramos según nos rinda el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, señor. Bueno, muchas gracias. Que descansen.